hoy dijimos que íbamos a empezar a ver bases de datos. Así ya empezamos a hacer algún ejercicio un poquito más complejo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bárbaro. Bueno, yo voy a ejecutar localhost. Si ejecuto localhost solo, teóricamente me tendría que entrar a, al web server. Obviamente me da error porque no tengo levantado el SAMP. Vengo acá abajo, yo lo tengo acá cargado en memoria. Le doy doble clic, lo abro. Y ahora sí vamos a cargar el Apache, pero también vamos a cargar el motor de MySQL. Porque ahora sí vamos a empezar a usar base de datos. Y esto responde un poco a lo que decían ustedes el otro día de cuando entran acá levantan los dos. Y sí, a partir de ahora vamos a levantar los dos porque no vamos a hacer un ejercicio que no use los dos. Listo, lo cierro. Ya está. Y ahora sí me aparece la pantallita donde ya puedo decir que estoy conectado al web server. Dentro de esto tenemos una opción a la derecha que es phpMyAdmin, que es el administrador que tiene el PHP para administrar precisamente todo lo que sean las bases de datos MySQL. Si le hacemos un clic ahí, abrimos el administrador y acá tenemos, en este caso yo no tengo base de datos, tengo las que vienen por defecto. Bueno, acá tengo una que dice ejemplo, eh, pero no tengo ninguna base de datos creada por mí. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto ordenado de datos, ¿sí? Un conjunto que lo ordenamos con cierta estructura y lo guardamos para tenerlo disponible cada vez que lo necesitamos. ¿Qué facilidad nos da esta forma de organizar los datos en base de datos? Es que al tenerlo estructurado me es más fácil ubicar un dato, ver que no se repita, evaluar consistencia. ¿Qué es una consistencia? Que no tengas cosas duales, o sea, que no tenga cosas que se superpongan. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, voy a almacenar los datos de una persona y le digo, pídanle a la persona la fecha de nacimiento y la edad. Y si me dice fecha de nacimiento 1 de enero del 2000 y me dice edad 33, eso es una inconsistencia. Entonces el guardar los datos en forma organizada en una base de datos nos permite evitar este tipo de inconsistencias. Obviamente después hay métodos para guardar los datos, hay formas que nos van a permitir precisamente evaluar estas inconsistencias. Bien, para crear una nueva base de datos, o sea, cuando nosotros, ¿qué es una base de datos? Ya lo definimos, pero primero creamos la base de datos. Una vez que definimos la base de datos, tenemos que crear las tablas. Las tablas es donde van los datos propiamente dicho. Una base de datos se compone no solo de tablas, como ya lo habrán visto con Marcela o con alguna otra materia. Una base de datos se compone de índices, se compone de un montón de cosas, pero nosotros por ahora vamos a centrarnos en los datos propiamente dichos. Cuando yo creo una base de datos, dentro de esa base de datos tengo que crear lo que se llaman las tablas. Las tablas es el lugar donde van los datos propiamente dichos. ¿Sí? Si yo quiero guardar los datos, por ejemplo, de un cliente, lo voy a guardar en una tabla. Nombre, quit, razón social, contacto, mail, lo que fuera. Todo eso lo guardo en una tabla. Después crearé índices para ordenar esa tabla, crearé distintos elementos que componen la base de datos, pero esos datos concretamente están guardados en una tabla dentro de la base de datos. ¿Se entiende? Vamos a crear, para crear una base de datos acá se va siempre a donde dice nueva. Ahí me aparece que ponga el nombre de la base de datos. En este caso podemos poner, por ejemplo, programación, podemos poner el nombre de la base de datos sin acento. No usamos acento, no usamos espacios, no usamos señas para los nombres de las bases de datos, ni de las tablas, ni de nada. Fíjense que a la derecha, de donde yo puse el nombre, me aparece UTF-8 y un montón de cosas. Este es el char set o el character set que me está usando para crear esa tabla. Para guardar los datos en esa tabla va a usar esta forma de codificarlo, ¿sí? De hecho, fíjense que acá hay distintas formas de codificar, uno puede elegir la que uno quiera. Esta que me sugiere está buena, de todo modo tengo 1500 millones para elegir. UTF-8 es un buen valor, siempre que sea general o Spanish. En este caso UTF-8 General CI sería más que adecuado, digamos, estaríamos dentro del estilo que nosotros queremos de conjunto de caracteres para poder trabajar. Le doy crear ahora acá en el botón de la derecha y se me crea la base de datos.
Me dice que la base de datos fue creada con éxito y me la puso acá a la altura de todas las demás bases de datos. O sea, además de todas las que tenía antes, ahora me aparece una base de datos que se llama programación. Como es lo lógico, una vez que creé una base de datos, que acá arriba me pone el nombre, fíjense que arriba me pone el servidor y dentro del servidor la base de datos con la que estoy trabajando, como para que me sirva de referencia visual para saber dónde estoy parado. Como lo lógico, una vez que creo una base de datos, lo primero que tengamos que hacer es una tabla, ya me está pidiendo crear una tabla. Por ejemplo, voy a crear la tabla personas, ¿sí? Y acá me dice cuántos campos va a tener la tabla, cuántas columnas. Cuando se refiere a columnas se refiere a campos. Los campos que son los atributos que va a tener la tabla. Si por ejemplo yo voy a hacer una tabla de clientes, es más, podríamos poner clientes para ser más específico. Clientes, puedo decir, bueno, esa tabla va a tener, para un cliente que yo que necesito, necesito el quit, necesito la razón social, necesito la condición fiscal, necesito... Bueno, cada uno de esos es un atributo de ese cliente. Entonces eso me va a determinar la cantidad de columnas que voy a necesitar para ese cliente. Esos son la cantidad de campos. Después, una vez que ya tengo creada la tabla, si tengo 10 clientes voy a tener 10 registros. Cada renglón con los datos de cada uno de los clientes es un registro. Entonces, si tengo 10 renglones, voy a tener 10 registros. Bien, acá tengo la tabla de clientes, por ejemplo, en la tabla de clientes le puedo decir, yo acá puedo poner el número que quiera, total después se puede cambiar este 4. Pero por ejemplo podríamos poner 3 para que no me quede una tabla muy grande. Obviamente cuando uno guarda datos de un cliente no pone muchos campos. Yo acá pongo 3 para hacerlo cortito para poner un ejemplo. Otra cosa importante, fíjense que yo puse clientes en plural. En la teoría de objetos se recomienda usar nombres en singular, ¿sí? Usar cliente, la tabla cliente, no la tabla cliente. Pero bueno, generalmente las tablas son en plural y las clases asociadas para poder trabajar con esas tablas son en singular. Después definiremos la clase cliente que va a traer los datos de la tabla clientes, pero eso no lo haremos hoy. Bien, yo acá creé la clase clientes que le digo que va a tener 3 columnas. Le doy continuar. Y acá me aparece en la primera columna para que yo escriba el nombre que va a tener cada uno de los 3 campos que yo le dije que voy a tener. El tipo de campo, la longitud o el valor que va a tener, si tiene algún valor predeterminado o no, el tipo de cotejamiento, que es lo mismo que vimos antes. Algún campo en particular podría tener su character set en particular. Yo acá voy a dejar que tenga los mismos que tiene la tabla, así que no le voy a cambiar el character set, pero podría elegir UTF-8 o podría elegir cualquier otro, digamos, que tengo acá como alternativa de este listado que hay. Después tengo algunos atributos, si es binario, si es insigno, que después vamos a ir viendo. Después tenemos si admite valores nulos, si es un campo índice, si es una clave primaria y así siguen. De otros ya son más de documentación. Vamos a ir completando algunos. Por ejemplo, sería bueno si yo voy a hacer una tabla de clientes que tenga, por ejemplo, el campo RSOC. Yo, por ejemplo, acostumbro a usar, cada uno después lo escribe como quiere, ¿no? Pero generalmente hago cli-razón soc. Siempre empiezo con las 3 primeras letras del nombre de la tabla seguida de un guión bajo y después el nombre que representa lo que tiene ese campo. Esto me permite después asociar las tablas. Después me permite saber ese atributo de qué tabla es. ¿Está bien? Por ahora, como vamos a trabajar así medio sencillito, vamos a dejar razón social. Razón social no es un número, de manera que no va a necesitar ser entero. Por eso le voy a cambiar el tipo a varchar. ¿Qué es un varchar? Esta es una pregunta para ustedes, que encima los estoy viendo, así que les puedo preguntar hoy. Int, un campo de tipo int, es un campo entero, integer. Fíjense que dentro de los numéricos tenemos el int, que es el que pone por defecto. Y ahí dice un entero de 4 bytes. El rango va desde tal valor hasta tal valor. ¿Sí? O sea, pueden ser con signo o sin signo. O sea, con signo que guarda un lugar adelante para el signo, para más o para menos. Y ahí le pone los valores que puede tener. Un big int es un entero chiquito, un tiny, o sea, son distintos tipos de valores dentro de los numéricos. Fíjense que todos los que tenemos dentro de los numéricos, ¿sí? Por ejemplo, un float
es un número de coma flotante, o sea que tiene una coma decimal y ahí le da los valores entre los cuales puede variar ese número. En este caso, no puedo elegir un número para escribir una razón social. Va a tener que ser un campo de texto. Obviamente que están los campos de texto, ¿sí? Están los char, los varchar, etcétera. Acá arriba me pone, fíjese, los más usados, ¿sí? Int, varchar, text y date, que son los más usados, por eso los pone arriba. En este caso vamos a usar varchar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no usaste por qué no usaste char? Si el char dice que es una cadena de longitud fija de 0 a 255 y el varchar dice que es una cadena de longitud variable entre 0 y 65.000. Precisamente por eso usé varchar y no char, porque el varchar me va a variar el tamaño dinámicamente de acuerdo a lo que le meta dentro, entonces me ahorro espacio. Cuando tenga que trasladar una base de datos, la base de datos no va a ser tan grande porque yo le puse campo varchar. Entonces, si la razón social es cortita, es hola, por ejemplo, la razón social, voy a ocupar ese varchar, va a ser de longitud 4. En cambio, si yo le hubiera puesto char, va a ser longitud fija 255. Entonces, ponga hola o ponga todo el texto que quiera, esa va a ser la longitud de la cadena. Por eso es muy importante la diferencia entre char y varchar. Yo en este caso voy a dejar varchar y voy a poner un campo, un tamaño razonable. Para la longitud de una cadena podría ser, por ejemplo, para una razón social podría ser 40. Todo lo demás lo dejo como está. Porque son los primeros ejercicios que hacemos como para practicar, ¿no? Razón social. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? El quit. También lo voy a dejar de varchar. Y el quit generalmente son 2 dígitos, guión 8 dígitos, guión un dígito más. O sea que serían 11 dígitos con 2 guiones intermedios. No consideremos los guiones porque no vamos a desperdiciar espacio para guardar guiones. Entonces lo definimos varchar de longitud 8. Aunque en este caso, por ejemplo, siempre el quit va a ser de longitud 11. 11, no 8. El quit va a ser siempre de longitud 11. Acá podría haber elegido tranquilamente char o text o cualquier otro porque ahí hubiera sido lo mismo. Como siempre va a ser de longitud 11, no me ahorro nada. Bueno, y después podría poner, por ejemplo, algún otro campo que sea saldo, que puede ser entero, puede ser doble, puede ser float o puede ser, fíjense, cualquiera de estos. Vamos a elegir float, por ejemplo. Y una vez que terminamos, vengo acá arriba a la derecha y le doy continuar. Y ahí me agregó la tabla. Cuando vengo a examinar, cancelar, no me lo tomó. Acá tenía que venir acá abajo a guardar. Ahí lo guardé, ahí me lo tomó y ahí me muestra. El primer campo era varchar de longitud 40. El segundo campo era varchar de longitud 11. Fíjense que al que es float no le puso el cotejamiento. ¿Por qué? Porque no usa un character set. Porque es numérico. O sea, no hay coma, no hay acento, no hay un conjunto. Es el mismo carácter, conjunto de caracteres numéricos que para cualquier cotejamiento. Por eso a los que son numéricos no les pone cotejamiento. Obviamente a la derecha tengo 3 botones que me sirven para cambiar en la estructura, el campo. Por ejemplo, si yo me equivoqué y acá quería poner el numérico, entro acá a cambiar y lo modifico. Bueno, y acá tengo otras características. Puedo eliminar o puedo hacer más actividades con ese campo. Por ahora no vamos a hacer mucho. Si yo vengo a examinar, me muestra que no hay ningún campo. No hay ningún registro. Fíjense, me muestra solo razón social, quit y saldo. Esto lo deben saber ya de otra materia, por eso voy medio rápido y se supone que venimos bien. Vamos a suponer que yo quiera insertarle un registro acá. Vengo acá al botón que dice insertar. Esta es la forma más elemental dentro del PHP Vengo a insertar y acá puedo insertar un registro, puedo insertar dos, puedo seguir para abajo y puedo seguir insertando registros. Por ejemplo, razón social, le voy a poner almacén tutti. Quit, le pongo 20, 20, 20, 20, 20, 1. Saldo, 1000. ¿Está bien? Si yo acá le doy continuar,
me va a agregar ese registro. Le di quit cargando y ahí me lo agregó. Y acá me puso la sentencia de MySQL que hubiera usado para agregarlo. El éxito me lo da acá. En este cartel verde, fondo verde, me dice una fila insertada, lo que me permite inferir que lo agregó bien. Y después me dijo insertar. El insert es insert into cliente, la tabla clientes, el listado de campos y los valores que adoptan esos distintos campos, que son los que escribí yo cuando di el alta. Si yo hubiera escrito esa sentencia, acá me escribí la sentencia, si yo hubiera escrito esta sentencia de esta manera, hubiera sido lo mismo. Por ejemplo, yo acá voy a poner pescadería Totó. Vamos a poner este número de quit y vamos a poner saldo 2000. Me la voy a sacar de acá, esta sentencia, control X, y me voy a venir acá donde dice SQL, que me sirve para ejecutar sentencias en SQL. Fíjense, me vine acá a la solapa SQL y acá, por ejemplo, podría hacer un select de toda la tabla. Si hago un select y le doy continuar, acá abajo, fíjense que me trajo el único registro que hay, que es el que inserté recién. Si yo ahora quiero insertar otro registro a mano, me vengo acá a la solapa SQL, borro esto que está escrito y copio insert into tabla clientes, los tres campos que hay y los valores que quiera asumir. Si yo le doy que me la ejecute, ahí me va a insertar ese segundo registro. Fíjense, fila insertada con éxito, el tiempo que tardó en insertarla, y si ahora me vengo en examinar, voy a tener dos registros. Almacén Tutti, que lo agregué con el insert este, y pescadería Toto, que lo agregué con la solapita SQL, que me sirve para escribir sentencias SQL. Si yo vengo acá, por ejemplo, si yo hago un select, esto lo vamos a borrar por ahora, después vamos a contar de qué se trata. Si yo le doy acá a continuar, ahí me trae todos los registros que tiene la tabla, en este caso, clientes. Y así podría seguir agregando registros. Podría agregarlo por acá en el botón insertar, o podría agregar más de uno, inclusive ir escribiendo acá e ir escribiendo acá abajo. Escribiría varios. Por ejemplo acá, carnicería El Pescado. Le ponemos el número de quit. Le ponemos el saldo. Podría ser 0. Podríamos dejar en blanco el saldo. Después, refrigeración Bonplan. Por ejemplo, otra razón social. Si yo quisiera poner acento me lo va a tomar porque le definí un código de caracteres UTF-8, no voy a tener problemas con los acentos, no me lo va a guardar de forma rara. Le pongo el quit y le pongo un saldo de 5000, por ejemplo. Vengo acá, le doy continuar y me debiera agregar esos dos registros. Acá me da un error porque me dice warning, correct doble valor, doble value for columna programación. Cliente, saldo, bueno, acá encontró algo que no le gustó. Debiéramos sacar algo para que no lo importe dos veces. Pero bueno, esto ya le va a quedar para ustedes después para ver por qué es lo que no le gustó. De todos modos, si vengo acá, veo que están insertados, porque arriba me decía dos filas insertadas. O sea que insertarlos insertó. Y le insertó bien el saldo y todo. O sea que no hubo problema. En este caso, me trajo los cuatro registros. Si yo acá le digo, haceme un select from asterisco clientes, y le doy continuar, me hace lo mismo. Me trae los cuatro registros de la tabla clientes. Bien, ¿estamos hasta ahí? Si yo quisiera modificar algo de la estructura de esta tabla, fíjense que yo acá arriba me dice dónde estoy parado. Estoy en el servidor local. Acuérdense que la IP del local es 127.0.0.1. Dentro de eso estoy en la base de datos programación. Y dentro de eso estoy en la tabla clientes. Estando en la tabla clientes, yo podría querer modificar esta tabla.
Entonces me tengo que venir acá a la solapa que dice estructura. Y acá tengo la estructura de la tabla y la puedo ver. En examinar veo todos los registros que tiene. Y en estructura veo cómo está compuesta, cómo está armada esa tabla, que hasta podría modificar la estructura de la tabla. Por ejemplo, podría agregar, fíjense, acá abajo podría agregar más campos. En este caso tenía tres campos, razón SOC, quit y saldo. Si quiero agregar un campo, le digo dónde lo quiero agregar. Por ejemplo, le quiero agregar un campo que sea un índice al principio de la tabla. Le doy agregar uno, donde al comienzo de la tabla y le doy continuar. Y acá me dice, ¿cómo se va a llamar el campo? Bueno, le pongo ID para que sea un campo identificatorio. Va a ser numérico. Yo este no lo voy a grabar, este campo, porque no lo quiero, ¿no? Le voy a decir que sea un campo índice y elijo que sea clave primaria, por ejemplo, ¿sí? Y acá me pone todas las condiciones. Me pone las condiciones para que sea clave primaria. Le doy continuar y ahí me va a crear la clave primaria. La clave, ustedes ya saben por base de datos lo que es una clave primaria. Esto es si es un campo autoincremental. AI quiere decir autoincremental. Si yo le pongo un tilde, cada registro que yo agregue, ese campo se agrega solo. Con lo cual, cuando haga un insert en esa tabla, no voy a necesitar especificar ese campo porque ese campo es autoincremental. Bien, yo no le voy a dar guardar para que no me lo tome porque me interesa trabajar con la otra tablita. Me voy a otra solapa, por ejemplo, a examinar y me dice, che, no guardaste los cambios. Sí, sí, está bien, no quiero guardarlo. Entonces le doy que me abandone esta página, de manera que voy a perder ese campo que acabo de agregar ID. Y está bien, ahí me quedó de nuevo la tablita con la razón social, el quit y el saldo. Bien, estamos hasta acá. ¿Qué vinimos a hacer acá? Vinimos a crear una base de datos, que es programación. Dentro de esa base de datos creamos una tabla que es clientes. Dentro de esa tabla le pusimos a esa tabla misma, le pusimos una estructura que son tres campos, razón social, quit y saldo, dos son varchar y uno es numérico entero. Y después llenamos esa tabla con algunos valores, en este caso con 4 registros. Y hasta ahí estamos. Lo que tendríamos que hacer ahora es ver desde el PHP si puedo leer los registros de esta tabla. Para eso me voy a ir al Visual Studio Code y ahí voy a hacer un file, new file, para agregar un archivo nuevo. Ese archivo nuevo va a estar en PHP. Entonces lo voy a guardar. Save as. Lo voy a guardar con formato PHP. Le voy a poner de nombre clientes al archivito. Y lo voy a guardar dentro de la carpeta SAN, dentro de esa htdocs para que esté en el web server. Clientes.php. Ahí está. Si quisiera, como para probarlo a ver si me lo guardó bien, le voy a meter un titulito, una cosita rápida. Ahí está. Entonces ahora me vengo a acá, pongo localhost, lo había creado directamente a clientes PHP, lo había creado directamente en el htdocs, o sea, no le había quedado ninguna carpeta, entonces acá voy a tener que poner clientes.php. Lo ejecuto y ahí me apareció clientes, que es lo único que le había escrito a ese archivito. ¿Venimos bien hasta ahí? Bien. Si yo ahora me quiero conectar, quiero traer los datos, esos que tengo guardados que acabo de crear,
en una tabla dentro de una base de datos en MySQL, le voy a tener que empezar hacia el PHP donde tiene que ir a buscar esos datos. Entonces lo primero que voy a crear es una variable que por ser original le voy a poner de nombre conexión, pero podría ponerle cualquier nombre, y le voy a decir que use una sentencia. En este caso vamos a hacer una sentencia procedural. Después vamos a ver unas teorías. O sea, hay dos formas de conectarse hay varias formas de conectarse a una base de datos, pero las dos más elementales hoy en día son con la sentencia MySQLi para trabajar con una base de datos en forma procedural, o con las sentencias PDO para trabajar con conceptos más orientados a objetos. Se crea una conexión más orientada a objetos. Vamos a empezar con esta. Acá yo le tengo que decir MySQLi y connect. Esto lo que me dice a mí es que se conecte a una base de datos. Lo que yo tengo que definirle acá adentro son algunos parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro que le voy a tener que pasar es el servidor. En este caso puedo poner, como habíamos visto antes, el servidor era el 127.0.0.0.1 o localhost, que eran sinónimos. Así que puedo poner directamente localhost. Si es un servidor que está en otro lugar remotamente, pongo la dirección del servidor. Pongo www. Generalmente se pone la IP remota del servidor que está en otro lugar. De hecho, después si quieren podemos probarlo por ahí, queriéndonos conectar a un dato que está en forma remota. Bueno, pero acá fíjense que se está queriendo conectar desde el motor PHP al motor SQL, con lo cual por eso pongo localhost. No hace falta que sea una dirección remota. Está en la misma máquina el servidor web que el servidor de base de datos. Por eso le estoy diciendo que lo busque en la máquina local. Después le digo que me ponga la contraseña. Siempre me crea, perdón, el usuario. El usuario que siempre me crea el MySQL por defecto es el usuario root. Y generalmente la password es en blanco del usuario root. Uno la puede modificar, pero casi nunca la modifica. Supongo que ahí en el instituto sigue siendo root y la contraseña blanco. Esperen que me parece que está queriendo entrar alguien. Sí, exacto. ¿Venimos bien? Sí, se había cortado internet acá. Se cortó acá internet. Ah, me quedé hablando solo. Sí, ¿Y mucho tiempo estuve hablando solo? Parece que sí. sí. Oh, no me diga. Pero yo los veía a No, ustedes. desde que hiciste el H1 hiciste un archivo en PHP. O sea, solamente hiciste esa línea de conexión Ah, barra. bueno, pero la parte de la base de datos la creamos. Sí, 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 sí. Ah, bueno, pero acá entonces le decía esto. Le decía que para crear una base de datos o sea, para conectarse a una base de datos hay varias formas. Obviamente con PDO, que es una metodología moderna para la orientada a objetos. Nosotros por ahora vamos a la de MySQLi, que es otra forma de conectarse. En este caso yo si uso MySQLi, le voy a tener que definir entre paréntesis cuatro parámetros. Y les estaba contando los cuatro parámetros. Uno de esos parámetros es el servidor, que puede ser un servidor remoto o puede ser un servidor local. En este caso puedo poner 127.0.0.1 o localhost, como puse yo. Y lo que le estaba diciendo que el servidor está, en este caso, está en la misma base de datos, el servidor web, la misma base de datos que el servidor de base de datos. O sea que no, con localhost estaría más que bien. Cuando uno instala por primera vez el MySQL, me crea el usuario root con contraseña en blanco. Por eso los parámetros que ahí le puse son eso que ustedes ven ahí. Servidor localhost, usuario root, contraseña en blanco. Y al final le voy a poner a qué tabla me quiero conectar de la base de datos. Que para eso voy a tener que ir a ver. Voy a tener que ir a ver acá la base de datos que se llamaba programación. ¿Está bien? Y la tabla era clientes. Entonces voy a venir acá y le pongo programación sin acento. Ahí está. Y el punto y coma en final. Entonces de esta manera
Me estoy conectando a la base de datos. Y esa conexión la estoy guardando en este objeto. Esto es un objeto de tipo conexión. Que obviamente le puse el nombre conexión, pero si no les gusta, pónganle el nombre que quieran. Por ejemplo, muchos usan nombres en inglés. Bien, ahora le tengo que preguntar una cuestión de seguridad, de decir, che, ¿estás seguro que te conectaste? Bueno, podríamos hacer un condicional. Y acá estoy usando un concepto de base de objetos. Acá le estoy preguntando si te dio error la conexión. ¿Sí? O sea, si es verdadero, si da error. Si da error, en este caso, fíjense que es un método, así estoy escribiendo un método de un objeto. Estoy escribiendo el método connectErno, ERRNO, que el método connectErno me da verdadero si no se pudo conectar. ¿Está bien? Entonces me da DIE, en ese caso, que ejecute esta sentencia. Y acá le puedo poner, por ejemplo, dio error. Y le pongo que me muestre el valor que dio error, que en ese caso estaría guardado en pesos conexión y lo que resulte del método connectError. Estaba viendo si me lo sugería, no me lo sugiere. connectError. Si dio error, me va a mostrar acá qué número de error me da para que yo pueda inferir cuál es el problema. Lo podemos ejecutar si quieren. Acuérdense que le habíamos puesto cliente PHP y está directamente... Acá estaba, ¿no? Lo refresco, está directamente y no me dio error. Así que creeríamos que venimos bien. Apreté F12 para irme a la consola, tampoco me dio error. O sea que a la base de datos se conecta. ¿Está bien? De hecho, encuentra la tabla programación. Fíjense, yo ahí le borré la N de programación para que no me encuentre la tabla. Y ahí sí se descalabró. ¿Sí? Te descalabro los cachetes acá, me dijo. Me da error porque no encuentra. De hecho, me dice que no es conocida la base de datos programacio. Y está bien, porque yo le había puesto acá. Entonces, ahora cuando quito el error, y ahí le estoy diciendo, andá y conectate al servidor local con el usuario root, clave en blanco y a la tabla de programación, ahí lo refresco y ahí el error se fue porque precisamente no hay ningún error. Bien, lo que tendría que hacer, por ejemplo, ahora me gustaría traerme todos los clientes que tengo. ¿Está bien? En este caso puedo poner, por ejemplo, en una variable de nombre resultado. ¿Por qué resultado? Porque va a ser el resultado de una consulta, por eso le puse resultado, ¿sí? Podría haberle puesto pesos datos o pesos clientes, por ejemplo, hubiera sido más representativo. Y le digo, bueno, andá y haceme MySQLi-query. Query es una consulta, un requerimiento contra la base de datos. Cualquier requerimiento es MySQL Query. Y acá, estaba viendo que me estaba entrando un mensaje. Y acá le voy a decir qué es lo que quiero hacer. Bueno, le voy a decir, primero le doy la conexión, porque podría estar conectado a más de una tabla, más de una base de datos. Le digo que vaya a la conexión, vaya la redundancia, y que ahí me ejecute la sentencia select, ¿cuál es para traer todos los registros? Select asterisco from, y la tabla se llamaba, si no me acuerdo mal, cliente, ¿no? Clientes se llamaba, está bien, la tabla era clientes. Entonces le voy a decir que me traiga todos los registros de la tabla cliente. MySQL Query, la conexión,
y después le digo la sentencia. La sentencia, a mí la sentencia me gusta escribirla aparte. Yo generalmente hago esto. Escribo, por ejemplo, sentencia igual, y ahí escribo todo esto. Y acá escribo peso sentencia. Como para prescindir, digamos, de mezclar la sentencia acá en esta. Entonces, la sentencia es select record from cliente. Esto es una variable común, sentencia, ¿sí? Que tiene una cadena de texto adentro, que es la orden que yo le quiero dar. Conexión es una variable de tipo connection. Entonces acá estoy diciéndole, anda, ejecuta esta consulta sobre la conexión que tenés creada, que no te dio error previamente, ejecutame esta sentencia. Select asterisco from cliente. Que es lo mismo que si yo hiciera, me traigo esto, lo corto, lo copio, perdón, me vengo acá al MySQL y lo ejecuto acá. Le doy continuar acá abajo. Ah, no. Ahí está, le di continuar y ahí me trajo todo. O sea que me tendría que traer todos los clientes. Cuando yo haga esto, acá me tendría que traer todos los clientes. Lo grabo. Me trae todos los clientes, pero no lo estoy mostrando en ningún lado. Por eso yo ahora lo grabo, lo ejecuto y no me da error. Eso ya para mí es suficiente. No los estoy viendo porque no le dije que los mostrara, ¿sí? Acá lo que hice fue traerme toda la tabla de clientes y guardarla en resultado. Con lo cual, resultado va a ser una variable de tipo record set. ¿Conocen lo que son las variables de tipo record set? Las variables de tipo record set son las variables en las que se guardan un conjunto de registros, por eso se llaman así, ¿no? En este caso me traigo toda la tabla y está guardada en resultado. Ahora, yo no la puedo esa tabla mostrar directamente desde resultado. Lo que se acostumbra a hacer es guardar, por ejemplo, en otra variable, todo esto lo tienen inclusive en los manuales que yo les fui dando, no en los manuales, en el php.net, que es el sitio que yo les di para consulta permanente, todas estas sentencias las pueden consultar ahí. MySQL Fetch Assoc le asocia el record set que recién trajeron, que se llama resultado, este record set de acá arriba, se los asocia o se los guarda en un arreglo. Les convierte el record set en un arreglo y el arreglo sí lo sabemos trabajar. Por eso lo guardamos en un arreglo. ¿Está bien? Entonces acá le voy a decir que me muestre dentro de ese arreglo que se llama fila lo que está... Para, no tengo un corchete. Para que me voy a abrir algo de antes para traerme los corchetes. Promedio tenía. No me diga que acá no tengo ningún corchete. Acá tengo. Le estoy diciendo ahora, cuando yo me convierto ese record set, lo convierto a un arreglo, ese arreglo tiene como índice todos los nombres de los campos. Los nombres de los campos que nosotros habíamos visto que eran razón, SOC, quit y saldo. O sea que me crea tres índices, ¿sí? Me crea un arreglo con tres índices. Si yo ahora vengo acá y le digo que me muestre, por ejemplo, razón, SOC, me va a mostrar, en este caso nada porque lo puse así, en este caso me va a mostrar la razón social almacén tutti. O sea, me tendría que mostrar almacén tutti. Le vamos a poner punto y coma, lo vamos a grabar, vamos a repasar primero. Entonces guardé una sentencia, hice un query, un MySQL query que le dije que en esta conexión me ejecute esa sentencia, que me lo ponga en resultado, o sea que el resultado es un record set porque me trajo todos los registros
Se supone que hay registros. Después vamos a ver cómo averiguar si no hubo ninguno. Si está vacía esa consulta. Y me los guarda en resultado. Y ese resultado me lo pasa a un arreglo y me lo guarda en fila. Con lo cual después dentro de fila yo puedo imprimir cualquier elemento del arreglo. Lo grabo, lo ejecuto y ahí me mostró almacén tutti como habíamos quedado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esperen que me suene un celular y está muy insistente. No le doy pelota porque no es importante. Bien. Entonces ahí tenemos la conexión. Verifiqué la conexión, no me dio error. Esto lo podríamos sacar, pero corremos el riesgo que si da error no sabemos qué hacer. Hago un query, en este caso me traigo todos los clientes. Lo guardo en un arreglo e imprimo un campo del arreglo. Yo voy a meter un HR acá para que me haga una raya, para que lo que viene lo haga separado para poder identificarlo. Y vamos a suponer que ahora usted me diga, no, yo no quiero ver esa razón social, quiero ver todas las razones sociales. Ah, bueno, para un cachito, te digo yo. Entonces, vamos a anular estas líneas de acá arriba. Y le vamos a decir todo igual en cuanto a que me ejecute la sentencia, me haga el query en esa conexión, pero ahora le voy a decir, mientras. Mientras ya indica un recorrido, ¿sí? Un bucle, algo que se va a hacer varias veces. Pongo una variable cualquiera, en este caso pesos valor. ¿Dónde está ese perro que se escucha? Bueno, acá le tengo que decir, MySQL fecha array es mientras le va asignando un elemento del array en cada vuelta. En este caso, ¿de qué array? Del array que resultó del query, o sea, de resultado. Pesos, resultado. En este caso, este bucle se va a hacer tantas veces como renglones tenga la tabla. ¿Por qué? Porque yo la tabla la traje a resultado. En este while lo que estoy haciendo es convirtiendo la tabla al arreglo, pero en cada vuelta tomo un registro y lo guardo en valor. La primera vez guardaré el primer registro, la segunda vez el segundo registro y así este bucle se va a hacer 4 veces porque la tabla nuestra tenía 4 registros. Almacén tutti, mercadería toto, carnicería el pescado y refrigeración Bonplan. Por eso se va a hacer 4 veces. Por ejemplo, yo le podría decir acá que me muestre, me imprima, hecho, ¿cómo se llamaba? Valor, el arreglo. O sea, guardé en valor, en pesos valor. Me voy a ir a afanar los corchetes, no sé si los borré. No, los tengo acá. De este arreglo que acabo de generar, que me tome el campo valor y después le voy a generar un BR para que lo próximo me lo escriba en el otro renglón. Teóricamente ese bucle lo que me hace me recorre toda la tabla, si lo queremos decir de fácil. Si lo queremos decir más difícil es ese recorset que está en resultado, lo va transformando línea por línea en valor y cada vector de valor tiene un campo que se llama razón social, me muestra todas las razones sociales. Lo ejecuto, vengo acá, lo ejecuto y ahí me mostró las razones sociales. Almacén tutti, pescadería toto, carnicería el pescado y refrigeración Bonplan. Obviamente acá podemos hacer una tablita, si quieren una cosa más prolija. Yo acá le voy a poner, acá podríamos poner un class o lo que ustedes quieran. Yo solo a efecto de esto le voy a poner un border. Pero le pueden aplicar estilo, podríamos definir un estilo acá arriba si quieren. O si no, yo ahora me afano un estilo de algún lado.
Acá, por ejemplo, en cada vuelta del bucle, por ejemplo, acá podría poner un TH, un TR, que tenga un TH, que diga razón social, barra TH, otro TH que diga, no sé, quit. Quit, obviamente lo podríamos centrar todo esto. Y otro TH que tuviera, el último campo se llamaba saldo. Vamos a suponer que saldo no lo quisiéramos, vamos a hacer más cortito. Nada más que razón social y quit. Acá me faltaría cerrar la línea, o sea, el barra TR. Entonces tengo TR, TH, barra TH, TH, barra TH, barra TR. Y acá dentro lo que voy a hacer es un eco. Y voy a hacer por cada renglón un TR, un TD, que le puedo aplicar también un estilo del que yo quiera, que diga la razón social, barra TD, TD. Acá lo concateno con... Me voy a copiar esto. Y le voy a poner quit. Y me voy a concatenar con... Cierro el último TD y cierro el TR. La tabla la abrí arriba. Ahora me faltaría cerrarla. Entonces ahí me va quedando, no sé si me habrá quedado, pero TD barra TD, TD, debiera haber quedado. Si lo ejecuto, ahí me quedó la tablita ordenada, border, bueno, y acá podríamos ponerle color y todo lo otro para que me quede la tablita. Y si no, me afano algún estilo, a ver si tengo algún estilo por ahí para afanarme de tablas. Acá tengo uno, no sé cómo quedará. Que esto Francisco sabe bien de robar estilos. Ahí apliqué, no sé, me afané un estilo de un lado, no sé, debe tener cosas de más, pero no importa. Ahí está, ¿ves? Ahí me cambió el estilo de la tabla y aparece de otra manera. Pero aparece cada una de las razones sociales, el quit, le podría haber alineado, podría haber hecho más cosas. Si me resulta muy gruesa, por ahí acá lo podría haber puesto 50 a lo mejor. Ahí me quedó las dos columnas y ahí me quedaron todos los clientes, ¿está bien? Vamos a volver al ejercicio. Esto es estilo, lo que importa es esto. Este while me fue recorriendo, me fue guardando en valor cada uno de los renglones, por decirlo en forma criolla, de ese record set. En realidad cada uno de los registros de ese record set. ¿Está bien? Tenía en la tabla tenía 4 registros y efectivamente me está mostrando los 4 registros. Con cada uno de los quits que eran lo que había cargado. ¿Está bien? Lo que tendríamos que hacer ahora, como para terminar, digamos, acá abajo podríamos agregar
Ahí le agregué un par de links para agregar nuevos clientes o para borrar. Cuando haga clic ahí, lo que pasa es que acá yo no tengo, la clase que viene seguramente vamos a hacer agregar nuevos clientes o borrar un cliente. Y obviamente las sentencias que vamos a usar son las ya conocidas por ustedes. Las mismas que usamos acá. Por ejemplo, para crear un cliente habíamos dicho que podíamos usar un insert. Insert into, que ya lo vimos, ¿sí? Para borrar podemos usar un delete. Delete from la tabla de la cual queremos borrar el cliente. En este caso, delete from clientes. Y el where que me indica la condición, ¿sí? En MySQL era así, que me borre la tabla cliente donde razón soc sea igual, acaba comilla simple siempre en MySQL, sea igual a pescadería Arturo. Obviamente esto me va a dar error porque no me va a dar error, no me va a borrar nada porque yo me lo voy a guardar en memoria. Si lo ejecuto, le doy continuar acá abajo a la derecha. Realmente desea ejecutar, fíjense que me advierte. Realmente querés borrar, le doy a aceptar y me dice 0 row affected o 0 filas afectadas porque la pescadería Arturo no existía. Ahora, si yo le hubiera dado, qué sé yo, por ejemplo, where saldo 2000, por ejemplo, me va a borrar pescadería Toto. Entonces, vamos a poner acá, delete from cliente where saldo igual 2000. Ahí me va a tener que borrar. Le doy continuar, le doy aceptar y ahí me dice una fila afectada porque me borró un registro. Me vengo acá a examinar y efectivamente ya no tengo 4, sino que ahora tengo 3 registros porque borré el de recién. Entonces, las sentencias obviamente son las que ustedes ya conocen. Select, delete, select, delete, insert. ¿Y cuál falta? Correcto, esa. Update. Update es para actualizar. Select para extraer, para seleccionar un conjunto de registros. Delete para borrar uno o más registros. Insert para insertar un nuevo registro. Update para borrar. Obviamente que hay otras. Por ejemplo, hay la sentencia en truncate table y el nombre de la tabla. Truncate table cliente me borra toda la tabla del cliente. Me borra todo el contenido. ¿Sí? Bueno, pero generalmente no vamos a usar esta nosotros para hacer una AVM como el que especificamos recién.